Sanando una alma, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Un pasaje muy conocido, un pasaje, ¿verdad? Que lo sabemos de memoria, ahorita que lo vea se va a acordar. Y un pasaje muy necesario de recordar siempre. Siempre. Gracias, hermano. En la Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente lee así, hermanos: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero el problema, amados, es que muchas veces no hemos entendido, no hemos comprendido de qué trata la nueva vida. No hemos realmente profundizado en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo que Cristo ha hecho en las vidas, en los corazones, en la mente de aquellos que han creído en Él. Muchas veces solamente creemos que pues Él ya pagó los pecados, que Él ya murió por mi culpa y que ahora pues bueno, por yo haberme bautizado y por ser parte de una iglesia, ya soy salvo. Pero ¿qué sucede dentro de la persona? ¿Qué sucede dentro de la vida, de la mente de aquel que ha creído el Evangelio y que se supone que está poniendo su vida en Cristo? Y aquí es donde muchas veces, amados, no se ha entendido que la salvación se lleva a cabo en el alma. Hemos estado hablando y hablamos de esto cuando iniciamos esta serie, mientras Cristo viene, ¿qué hay que hacer nosotros como hijos de Dios? Y el Espíritu Santo le dice a Pablo, ahí en Tesalonicenses, Pablo se está despidiendo, ¿verdad?, de la iglesia en Tesalónica, y le dice: y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados en santidad hasta la venida del Señor. Y entonces aquí es donde entendemos, ¿verdad?, que somos alma, somos cuerpo, somos espíritu, y que lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo y en el alma, y lo que hacemos en el cuerpo repercute en el alma, amados. Y entonces aquí es donde si el alma no ha sido transformada, y acuérdense que el alma o el corazón son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, lo que es de adentro. Tal vez ya dejamos los vicios, tal vez ya dejamos la palabrería mala, tal vez ya dejamos frecuentar los lugares que anteriormente nos hacían caer, tal vez ya dejamos actitudes orgullosas, groseras, mentiras. Pero no se trata nada más de dejar de hacer lo malo. Se trata de entender qué sucede ahora que Cristo está en mí. ¿Qué pasa dentro de mi mente? ¿Qué debe de suceder dentro de mi corazón, de mis emociones, de mi voluntad? Y aquí es donde, amados, muchos cristianos viven enfermos del alma. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? A ver, dígame enfermedades del cuerpo. ¿Cuáles son las más comunes ahorita? Diabetes, ok. Colesterol, alta presión, cáncer, panza. Bueno, cuando te da la panza, ¿verdad? Son enfermedades del cuerpo. Conocemos cuáles son las enfermedades del cuerpo, pero ¿cuáles son las enfermedades del alma? Ok, tristeza, ansiedades, depresiones, amarguras, estrés, ira, enojo. Todas esas son enfermedades del alma, hermanos. Y hay muchos cristianos enfermos del alma. Hay muchos cristianos. Cuando digo cristianos no me refiero nada más a los que vienen el domingo a la iglesia, me refiero a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Cuando digo cristianos, ¿verdad?, no me refiero a católicos, mormones, testigos de Jehová, no estoy diciendo a los que realmente siguen a Cristo. Hay muchos enfermos del alma. Hay muchos que no han perdonado. Hay muchos que no se han perdonado a sí mismos.
Hay muchos que no han entregado sus preocupaciones, como la semana pasada decía, ¿verdad? El pastor Jaime, no han entregado sus cargas al Señor. Siguen cargando con la rebeldía de los hijos, siguen cargando, ¿verdad? Con los pecados de las parejas, con las personas que les hicieron mal, siguen con el rencor, el odio, o con el miedo al futuro, ¿verdad? O con el pecado sin perdonarse a sí mismos. Y esto, hermanos, enferma el alma, y las enfermedades son contagiosas del alma. Eso es lo peor. Y aquí es donde existen, hermanos, dos razones principales por las cuales el alma se enferma. La primera es la culpabilidad o la falta de perdón. Y la segunda, hermanos, es la preocupación o la ansiedad. Estas tienen que ver con el pasado y con el futuro. Y aquí es donde el problema, hermanos, es que no hemos entendido, los que ya somos de Cristo, este verso que tanto repetimos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y las nuevas son hechas nuevas. Y si recitas y enseñas y predicas y hablas y compartes de ese verso, ¿por qué no lo vives? ¿Por qué realmente, hermanos, no has entendido el poder de Jesucristo sobre la cruz y sobre tu vida para que el pasado quede enterrado y el futuro esté seguro en él? ¿Por qué seguimos enfermos del alma? ¿Por qué seguimos con culpabilidad, falta de perdón, preocupaciones, decepciones, hermanos, que nos llevan a la depresión y que nos quitan la paz? Jesucristo declaró y dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz del mundo, hermanos, es mientras no hay guerra, mientras no hay violencia, mientras no hay enfermedad, hay paz. Pero la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Cristo es: aunque hay guerra allá afuera, mi corazón está en paz. Aunque hay violencia allá afuera, mi corazón está seguro. Aunque hay enfermedad, hermanos, tal vez en mi cuerpo, mi alma está sana y segura en Cristo Jesús, aunque el cuerpo muera. Jesucristo le dice, ¿verdad?, a la hermana de Lázaro: te he dicho que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí es donde entonces, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que debemos vivir sanos del alma. Tal vez el cuerpo ya no peca tanto. Tal vez el cuerpo, ya dejamos muchas cosas que hacíamos en el cuerpo, pero ahora tu alma tiene que estar sana en el Señor Jesucristo. Tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad tiene que estar sana en el nombre del Señor Jesucristo y por su gracia. Aquí es donde entonces tenemos que entender, amados, que del pasado, por más culpa que tengas, nada se puede cambiar. Es algo que debemos tener muy presente. No sé quién fuiste y lo que hiciste o lo que te hicieron en el pasado, pero no puedes vivir en él. No puedes quedarte viviendo en lo que hiciste o en lo que te hicieron. Porque si te quedas en el pasado, ese pasado no te permitirá tener un futuro, hermanos, en Cristo. Es necesario entregar esas cargas al Señor. Esa culpabilidad o ese rencor, ese odio, esa amargura que tienes contra alguien que en el pasado hizo algo grave o que tú hiciste grave, tienes que traerla al Señor Jesucristo. Y traerla, cuando digo traerla, es hincarte, sentarte a solas y hablar con Dios en una manera totalmente abierta. Decir: Señor, tú sabes, Señor Jesucristo, cuánto daño me ha hecho esto que yo hice, o esto que me hicieron, esta persona, o lo que yo le hice a esta persona, y me consume, Señor, y no puedo, y necesito, y creo que solo tú puedes quitarme esto de mi pasado, y necesitas entregar tu corazón al Señor. Siempre les digo, amados, quieren poder arrepentirse de una manera bíblica, lee
y lee y lee y lee y lee el Salmo número, ¿qué es? 51. Una y otra vez, ¿verdad? Lee el Salmo 51 del verso 1 al 17, nada más. Léelo. Léelo en una versión que entiendas. No tengo nada en contra de la Reina Valera, es una bendición y fue una bendición y ha sido una bendición. Pero hay versiones que puedes entender mejor. Léelo y una y otra vez y dile: Señor, déjame ver, Señor, aquí cómo entregarte mi pasado, cómo entregarte mi carga, cómo entregarte, Señor, lo que me hicieron, lo que hice, para que tú me limpies, para que tú me sanes, para que tú quites, Señor, la culpabilidad que yo no puedo quitar, Señor, y que estoy cargando y que me impide seguir adelante. Ahora también el otro gran problema, hermanos, del alma es lo que todavía no ha pasado, pero que tu alma y tu mente empiezan a cavilar, ¿verdad? Empiezan a calcular: ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y qué tal si no sale como yo quería? Y entonces empieza el alma a cargarse, no por el pasado, hermanos, sino por lo que todavía no ha sucedido. Así es que entonces, amados, este pasaje que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a los Corintios, es grandioso si se puede entender. Es de una ayuda enorme a la vida de la fe cuando puede uno comprender la raíz, hermanos, del por qué el Espíritu Santo le da esta palabra a Pablo, el que está en Cristo. Pero hay muchas cosas que implican aquí, hermanos. Estar en Cristo no es estar en la iglesia nada más. No confunda las reuniones de la iglesia con Cristo. Cristo es la fe, es la razón por la que nos reunimos. La fe da resultado a esto, a nosotros obedecer la palabra. Y la palabra dice que nos congreguemos como un cuerpo y que busquemos el amor fraternal y servirnos. Por eso estamos aquí. Esto es parte de buscar a Cristo, pero no lo es todo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué es estar en Cristo realmente? Estar en Cristo implica muchas cosas. Y necesitamos empezar a buscar qué significa estar en Cristo. Amados, la mayoría de las personas o viven sumergidas en un oscuro pasado, o viven angustiadas y agobiadas por el incierto futuro que no conocen. Eso es el pan diario, ¿verdad? El recordar el pasado o el preocuparse por el futuro. Y viene esta sobrecarga, hermanos, en nosotros. Todavía nos cargamos más porque ahora vivimos en un mundo de mucha facilidad para enterarnos de las cosas que suceden en todas partes del mundo. ¿Cuántos se han enterado de la gran matanza de cristianos que está pasando, verdad, en Nigeria? Y entonces piensas y dices: Señor, ayuda a tus hijos en Nigeria, en todo el mundo donde son martirizados, perseguidos. Aunque tú no andes buscando noticias, te llega el compañero de trabajo: oye, ¿supiste lo que pasó en Matamoros? Y tú ibas a ir a Matamoros a una cita médica y ya ese ingrato o ingrata te cargó de miedo. No, hombre, 30 camionetas y que... No, hombre, ya no voy a cancelar la cita. ¿Te fijas? Qué fácil y qué sencillo nos roban la paz que el Señor Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y aquí es donde, amados, tenemos que entender que el Señor Jesucristo, los que estamos en Él y Él en nosotros, no podemos vivir con culpabilidad del pasado o con miedo o ansias de lo que aún no viene, ¿verdad?, que es el futuro. Y es por eso necesario, hermanos, que aprendamos a vivir fielmente los últimos días. Por eso el Espíritu le dice a Pablo: hey, dile a la iglesia que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados en santidad hasta el día del Señor.
¿De qué me sirve guardar el cuerpo, hermanos? O sea, cuidarme físicamente, tener, ¿verdad?, una buena alimentación, tener ejercicio, dormir bien, si mi alma y mi mente van a estar ansiosos, depresivos, preocupados, estresados. El estrés te va a enfermar más que comer mal. O al revés, ¿de qué me sirve tener mucha paz, verdad, en mi alma, pero no cuidar mi cuerpo, hermanos? Aquí es donde todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, sean apartados para el Señor, para cuando Él venga. Y amados, entonces hay que pedirle al Señor: Señor, no nada más sanes mi cuerpo, sana mi alma, sana mis pensamientos, mis miedos, mis ansiedades, mi depresión. Sana, Señor, aquello que yo no he podido entregar y que yo no podré hacer nada si no te lo entrego, ¿verdad?, completamente a ti. Amados, el verdadero hijo de Dios vive sin culpabilidad. ¿Cuántos son hijos de Dios por gracia? Debes de vivir sin culpabilidad. Esto no quiere decir que presumas de santo y de justo y de bueno, no, pero debes de vivir libre de tu pasado y del pasado que otros te lastimaron. Debes de vivir libre. Si no estás viviendo en esa libertad en tu mente y en tu corazón, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y se debe de traer frente al Señor y abrir el corazón y confesar, ¿verdad?, el pecado al Señor. Y decir: Señor, no puedo vivir así porque yo soy tu hijo. Yo creo en tu evangelio, tus buenas noticias, creo en lo que hiciste en la cruz, creo en el poder que tienes sobre el pecado y la maldad. Pero Padre, ¿por qué sigo viviendo todavía en el pasado? Amados, hay varias razones por las cuales vivimos aún en el pasado. Ahí mismo en Corintios, un poquito más adelante, capítulo 6, verso 11. Primera Corintios, capítulo 6, verso 11. Pablo en los versos anteriores, en el verso 9 y 10, da una lista de pecados. Pues no tenemos que repetirlos, todos nos lo sabemos de memoria. Todos somos maestros y doctores en pecar, ¿verdad que sí? Yo tengo doctorado en pecar, no sé usted. No me vaya a decir que está en preescolar, porque entonces ya está echando una mentirota y pues ahí ya es una manera, ¿verdad?, de pecar. Entonces da algunos pecados y luego en el verso 11 dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. No dice serán limpiados en el futuro. Dice que fueron limpiados, y luego vuelve a usar esta expresión en pasado: fueron hechos santos, y luego otra vez fueron hechos justos. En Cristo fuiste limpiado, fuiste, amado, hecho santo, y fuiste hecho ¿qué? Justo. ¿Cuándo? Cuando invocaste el nombre del Señor Jesús por medio de su Espíritu. Aquí hay que entender, amados, el proceso en el que el Señor te perdona ocurre en los cielos. ¿Quién es el juez? El Señor, Dios Todopoderoso, que está sentado. Él es el que te va a juzgar. Cuando una persona cree completamente, hermanos, cree en su corazón, y su corazón es, ¿verdad?, mente, sentimientos, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene el poder de limpiar tus pecados delante de Dios en los cielos. Tú eres justificado, tú eres hecho santo y tus pecados son borrados.
¿Dónde ocurre esto? En los cielos. El problema es que nosotros muchas veces aquí no podemos ver físicamente que el Señor borra el pecado. No puedo ver que el Señor me da, ¿verdad?, una aureola como un santo. Inclusive muchas veces no veo que mi carácter cambie, ¿qué? Instantáneamente. Y entonces viene la duda. Y la duda, hermanos, dice Santiago, el que duda es como la ola del ¿qué? Del mar. ¿Qué hacen las olas del mar, hermanos? No se están quietas. Están así todo el tiempo. No hay quietud, no hay un fundamento, no pueden sostenerse. Y si tú dudas entonces que el Señor Jesucristo no te ha limpiado y no te ha justificado y que no te ha hecho santo, entonces vas a vivir con culpabilidad. Vas a vivir todavía en el pasado. Vas a pensar que no has podido cambiar y que no podrás cambiar. Que siempre serás igual. Que nunca vas a poder perdonar, que nunca vas a poder ser perdonado, que nunca tu mente va a poder realmente agradar a Dios. Y entonces viene la decepción. Y entonces luego también viene, pues ¿para qué lucho? ¿Para qué intento? ¿Para qué sigo adelante? Amados, tenemos que entender que la obra de Cristo, cuando tú creíste, se hace completa. Hay este mal concepto que creemos que Dios nos va perdonando los pecados conforme le vamos pidiendo perdón. En la cruz ya fue derramada la sangre, ya fue aceptada por el Padre. Ya la vida de Cristo pagó por tu vida en el infierno y en el juicio que te mereces y yo también. Él ya no se va a arrepentir, ya entregó su vida. Y la entregó toda. ¿Por qué crees que el Señor hoy sí te perdona si te portas bien y si mañana te portas mal entonces no te perdona? ¿De dónde nace eso en nuestra mente? ¿Sabes de dónde nace? Del acusador. Apocalipsis 2:10. Acuérdate que dijimos que todo esto de la obra de Cristo, hermanos, el perdón, la limpieza de pecados sucede en los cielos. Claro que nuestro espíritu, hermanos, lo debe de sentir. Sucede en los cielos, pero ¿qué más sucede en los cielos, amados? Apocalipsis capítulo 12, verso 10. 12. Ay, lo noté mal. No, sí está bien. Ese es el apóstol Juan diciéndonos lo que está sucediendo en los cielos, porque el Señor se lo está mostrando. Dice: luego oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo: por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, ¿el qué? ¿El acusador de quién? El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado en la tierra. Amados, el acusador debilita la fe y hace que dudemos. En 1 Pedro 5:8, Pedro dice: cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No le estamos echando toda la culpa, hermanos, al pobre diablo, porque luego le echamos toda la culpa a él. Pero Eva pudo haber dicho: no quiero comer. Adán pudo haber dicho: no te voy a aceptar el fruto, Eva. Sí, Satanás mete la duda. Sí, Satanás tienta. Pero quien decide caer somos nosotros.
¿Y sabes cuándo vas a caer? Cuando tu alma no ha sido sanada, cuando todavía vives en el pasado, cuando todavía dices, no puedo cambiar. ¿Para qué lucho? ¿Para qué sigo? Mejor lo hago a mi manera. Mejor sigo la corriente, lo que todo el mundo. Pues ¿para qué? Amados, Efesios 6:11, ya sabemos, pasaje muy conocido. Pónganse toda la armadura para que puedan defenderse contra las artimañas. ¿De quién? De Satanás. Una artimaña, hermanos, quiere decir un plan que tiene trampas para poder hacer caer en algo a alguien. Esa es una artimaña, una trampa. Satanás inclusive usó artimañas en contra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tenía hambre, una de las necesidades más comunes del ser humano. Y Satanás, hermanos, no es sabio, es astuto, mucho más que tú y que yo. No más que el que está en nosotros, amén. Pero sí más que tú y que yo. Y el Señor tiene hambre y Satanás viene y dice, oye, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Una artimaña, hermanos. Hubiera sido un gran pecado que el Señor le hubiera dicho a las piedras, conviértete en pan. ¿Dónde está el pecado ahí? No, pero el Señor Jesús estaba ayunando y quería entregar y someter su cuerpo al Señor, al Padre. Después, nuevamente, Satanás dijo, bueno, por el lado del cuerpo no le puedo entrar. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, entonces dice, bueno, por el cuerpo no le pude entrar. Ok. Dice, entonces lo lleva a un lugar alto, ¿verdad? Y le muestra todos los reinos del mundo. Viene ahora la parte, hermanos, del ego, de adentro. Hey, todo esto te daré. ¿Sí qué? Si postrado me adorares. El Señor Jesús vuelve, ¿verdad?, con la escritura y le dice, no, escrito está. Y entonces va a lo espiritual, dice, ok, no le puedo dar por el lado del cuerpo, no le puedo dar por el lado del orgullo del alma, le voy a dar por el lado espiritual. Dice que lo lleva a lo más alto del templo en Jerusalén y le dice, aviéntate. Porque escrito está, porque pues si tú dices Jesús, escrito está, yo también digo escrito está, dice Satanás, porque escrito está que enviará a sus ángeles y que tus pies no tropezarán ¿en qué? En piedra. Fíjense las artimañas, hermanos. Este mugroso acusador, usando la propia Biblia para tentar ¿a quién? Al Señor. Escrito está, dijo Satanás. Aguas, porque Satanás también predica la Biblia, nada más que la tuerce un poquito. Y entonces, amados, el Señor, ya saben, responde igualmente. No tentarás al Señor, ¿quién? Tu Dios. Amados, cuando tú le das cuerda, cuando tú le das armas, cuando tú le das de dónde agarrarse a Satanás, vamos a estar viviendo en el pasado o temerosos del futuro. Tantos cristianos que se preocupan sobre la gran tribulación, hermanos. A lo mejor mañana te da un infarto y te mueres. Y no vas a pasar por la gran tribulación. ¿Pero qué? ¿Ya estás qué? Ya estás ansioso y nervioso y estás todo y te estás preparando. Y, espérate, oye. El Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por cuándo, por el día de mañana. Cada día trae su propio ¿qué? Afán. Amados, cuando la persona se enferma del alma, es cuando pasan todas las enfermedades, vamos a llamarlo, ¿verdad? Y muchas de ellas de la mente. Y aquí es donde es la batalla, en la mente, hermanos. La incertidumbre, la inseguridad nos causa mucho miedo. Isaías 46, 9 y 10. Subraya esos versos, por favor.
Apréndetelos, pégalos en el refrigerador de tu casa. Isaías 46, versos 9 y 10. Dice el profeta: recuerden las cosas que hice en el pasado. Está hablando, ¿verdad?, el profeta a voz de Dios. Dios es el que le está dando esto y el profeta Isaías lo dice, pero esto es el Señor, ¿verdad? Dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Con eso tenemos o que nos guisen un huevo. ¿Quién se preocupa por el futuro? Yo. ¿Y mis hijos? ¿Y qué tal si? ¿Y mi esposo? ¿Y mi esposa? Yo todavía tengo mis padres, ¿verdad? Digo, y si mi mamá, si mi papá. Empezamos, amados, a cargar en el futuro. Empezamos a idear sucesos que tal vez jamás van a pasar. Nos cargamos y empezamos a generar estrés, dudas, miedos, ansiedades en nuestra vida. Pero el Señor dice: lo único que hay que recordar del pasado, hermanos, son las grandiosas y maravillosas obras de Dios. Eso es lo único que tienes que acordarte del pasado. Y el Señor dice: hey, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo, y solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Entonces, amados, aquí ten esto en mente: el acusador Satanás no puede leer tu mente. Los demonios no pueden leer tu mente, ni el mismo Satanás. Él no sabe lo que piensas. ¿Sabe? Si tú hablas, la palabra demonio quiere decir espíritu inteligente, daimón. Si tú hablas, pues claro que sabe lo que estás hablando. Si tú haces, claro que saben lo que estás haciendo. Pero ellos no tienen la habilidad ni de ver tus pensamientos, ni de predecir el futuro. Eso es solamente ¿quién? El Señor. Entonces, si yo estoy preocupado por el futuro, hermanos, si hay algo que va a suceder, si hay algo, si tengo una corte, si tengo una enfermedad que me acaban de avisar, o mi hijo, mi padre, mi esposo, mi esposa tiene una enfermedad que nos acaban de avisar, y empiezas tú, bueno, y sí, Chihuahua siempre se pone enfrente aquí, Javier. Todavía me acuerdo, hermanos, hace más de 2 años, cuando me llama Cantú, llorando, me dice: pastor, me acaban de decir que Javier nada más 3 meses le dan. Me acuerdo mucho. Me acuerdo lo que le dije. ¿Y quién es ese médico que sabe lo que va a pasar en 3 meses? Aquí tiene más de 2 años, Javier. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo en nuestra carne? Inmediatamente vivir nada más aquí en lo plano, y nos olvidamos que el Señor es el que hace lo que quiere. Amados, debemos entender que el Señor nos ha prometido, Hebreos 8:12, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué hermosa escritura. Cuando el salmista dice: Señor, tú echas a lo más profundo del mar, ¿qué? Todas nuestras maldades, y nunca más vuelven a salir. Dios tiene la capacidad de olvidar, hermanos, tú y yo no. Por eso debemos entregar a Dios todo nuestro pasado y todo el futuro que nos da miedo, amados. Lo que Dios ya perdonó, nadie te puede hacer culpable. Grábate esa frase aquí en tu cabeza: lo que Dios me ha perdonado, nadie me puede culpar.
Claro, hay que pedir perdón. Si podemos de alguna manera, hermanos, recompensar el mal que hicimos, hagámoslo, pero no vivas con la culpabilidad. Si el Señor ya te lo perdonó, ¿quién te puede culpar? Puedes decir, sí, yo era así, sí, yo hice aquello, sí, en aquel tiempo yo pensaba de esa manera, mas ahora Cristo me ha perdonado y Él es nueva criatura en mí. Amén. Amados, la persona o los cristianos perdemos mucho tiempo lamentándonos y viviendo en lo que hicimos, en lugar de usar ese tiempo para santificarnos más, crecer más y glorificar, ¿verdad?, al Padre. Hay muchas cosas que nos dan miedo, hermanos, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Vuelvo a repetir lo que Pablo dice: el que está en Cristo. Si estás en Cristo, su espíritu está en ti. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Cristo no es un espíritu de miedo, amados. Es un espíritu de poder y de dominio propio, y sobre todo un espíritu de amor. El miedo es natural en el ser humano porque le dimos nuestra naturaleza a Satanás. Adán y Eva no tenían miedo a nada, porque no tenían la percepción del bien y el mal. Es como un bebé chiquito de meses ve una serpiente y la va a agarrar. Ve un escorpión y se lo va a querer echar a la boca. No tienen percepción del bien y el mal. Pero cuando nosotros le decimos: ¡cuidado! ¡Ay! ¡No toques eso! ¿Qué hiciste en ese niño? Las mamás son las primeras que nos meten el miedo a los seres humanos. Las primeras que nos meten miedo son las madres, desgraciadamente. Hay una manera de explicar que no debes de tocar eso, pero cuando lo haces así con un impacto de miedo, hermanos, entonces ese niño le va a tener miedo a las mariposas, a las cucarachas, a los gusanitos, a todo. Aguas, espérate. Seguridad, por favor, saquen a este hombre. No sabe lo que dice. Amados, el miedo no es natural. Dios no nos dio miedo cuando nacimos. El miedo es de Satanás. Y entonces no podemos vivir con miedo siendo hijos de Dios. No debemos. Es malo. Te va a causar daño. Vas a causarle daño a los que están a tu alrededor. No vas a edificar con miedo. Tienes que entender, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús dijo, Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes, nada más. Cada día trae su propio afán, hermanos. Para el Hijo de Dios está garantizado el pan de mañana. Me acuerdo mucho una vez que Pastor Toño y yo fuimos a Guanajuato a una convención. De regreso, yo nunca había ido al Cerro del Cubilete. Le dije: ¿sabes qué, Paz? Vamos a llegar al Cerro del Cubilete, quiero ir ahí arriba, quiero ir a rezarle al Cristo Redentor allá. No, no es cierto, no es cierto. Nada más quería conocer el Cerro del Cubilete, ¿verdad? Allá. Órale. Los que han ido al Cerro del Cubilete, hermanos, es una cosa redonda que va subiendo así, mira, en el carro va subiendo al cerro así hasta que llegas hasta el final. Bueno, en cada curva, yo iba manejando, había unos 7, 8 niños ahí, íbamos derechito y luego en cada curva frenas un poquito y niños chiquitos, 5 6 años, venían corriendo y se te apalancaban, ¿verdad?, de la ventana. Deme una moneda. Y pues así, chamaco, hazte para allá, te voy a atropellar, una moneda. Y pues bueno, ahí le soltaba uno, ¿verdad? Terminabas esa curva, la próxima, hermanos, había otro bonchecito y así. Y luego me dice Toño, dice: ¿sabes qué? Nuestros hijos nunca van a tener que hacer eso, porque el Señor ha prometido el pan diario. Y eso se me quedó grabado, hermanos. Dije: gracias, Señor, a lo mejor no vamos a tener abundancia,
pero tú has prometido que no nos va a faltar la comida. Y entonces, hermanos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nuestra mente ya está con los pagos del próximo mes? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si no completo? ¿Y de dónde voy a sacar? Entonces aquí hay que tener resoluciones, hermanos. Si no completas, hay que vivir más austero. Otro carro más barato. En lugar de que tengas un carro de 8 cilindros, un carro de 4 cilindros. En lugar de una casa grande, una casa más chiquita. En lugar de un plan de teléfonos ilimitado, uno limitadito. Lo que le quiero decir es, hay algo que está mal y que está ocasionando estas preocupaciones, este miedo, esta ansiedad. Y no es de Dios, no es del Señor. El Señor nos ha liberado, hermanos. Somos libres, libres de todo, de la culpa, del pecado, del miedo, de la ansiedad, de la preocupación. Aunque estemos enfermos, aunque estemos en una racha económica mala, aunque estemos en prisión, hemos sido liberados en todos los aspectos, en todos. Pero eso se debe de vivir en el alma, en el alma. Pablo, hermanos, Pablo vivía enfermo, hermanos. Cuidado cuando te digan que es pecado si estás enfermo. No, espérate. Hay muchos cristianos que se murieron de enfermos, hermanos, en las escrituras. Pablo vivía enfermo, Timoteo también. Pero a pesar de que Pablo vivía enfermo y en prisiones, Pablo decía, en Cristo somos libres. El que, inclusive lo cantamos muchos, al que el Hijo ha liberado es verdaderamente libre. No importa si estás en cadenas. Por eso Pablo y Silas, aún estando en cadenas, ¿qué hacían? Cantaban. Porque su alma estaba ¿qué? Libre, aunque su cuerpo estaba ¿qué? Prisionero. Aunque Pablo le rogaba al Señor, quítame el aguijón en la carne, Señor, pero el Señor me ha dicho 3 veces, bástate de mi gracia, Pablo. Pablo entendió y dijo, entonces ahora voy a presumir mis debilidades, voy a gloriarme en mis debilidades. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte cuando me debilito y digo, Señor, tú eres mi fuerza. Amados, ¿podrás cambiar algo que hiciste por mucho que te preocupes? ¿O podrás cambiar o controlar el futuro por mucho que te preocupes? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué permitimos, amados, que nuestra carne robe la paz, la sanidad que el Señor ya nos dio en el alma? Por eso, hermanos, hay que estar a la sombra del Omnipotente. ¿Cómo recitamos ese salmo, verdad? ¿Cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo. Fíjate, es lo mismo que Pablo dice, el que está en Cristo. Aquí dice el que habita. Habitar quiere decir estar. ¿Quién es el Altísimo? Cristo, porque dice Pablo en Filipenses, porque Dios lo ha exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, a lo más alto. Cristo es el Altísimo, el Hijo. Y entonces dice aquí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la presencia del omnipotente Dios. Diré al Señor que esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Bueno, un castillo, una esperanza es precisamente un refugio, hermanos, donde nada me va a mover, donde nada me va a hacer daño, donde sé que el Señor está ahí y que nada de lo que venga va a estar fuera del control de Dios. Amado, la culpa y la angustia inutilizan a los hijos de Dios. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres edificar a tus hermanos? ¿Quieres ser de bendición a los demás? ¿Quieres darle gloria al Padre? Necesitas vivir sin culpa y sin miedo al futuro. Porque si no pasa lo contrario, como te dije, empezamos a hablar de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, empezamos a cargar a los demás, hermanos, con lo que yo ¿qué? Con lo que yo siento, con lo que yo temo, con lo que yo me preocupo. Amados,
Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron, ¿te acuerdas? Cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron por miedo. Abraham tuvo miedo y mintió, ¿te acuerdas? Estás muy bonita, Sara, y me van a querer matar para casarte contigo. Entonces di que eres mi ¿qué? Mi hermana. El rey Saúl, hermanos, y Israel tuvieron miedo y se paralizaron cuando Goliat salía cada día y que gritaba y que maldecía a Dios, y estos paralizados de miedo no pudieron hacer nada. Elías el profeta, hermanos, aquel que hizo descender fuego del cielo y que asesinó, hermanos, que degolló ahí a más de 300 profetas, cuando la reina le dijo: te voy a matar donde te encuentre, huyó por miedo. Cuidado con las mujeres. Y dijo una mujer, dijo una mujer. Hermanos, los discípulos en la tempestad se aterrorizaron y dudaron, y el Señor los reprendió. ¿Te fijas? El miedo, hermanos, hace que te escondas, que mientas, que te paralices, que huyas, que dudes. ¿Te fijas que tanto mal hace en el alma? La preocupación, la ansiedad, el miedo, la depresión. Si vas a vivir siendo un santo, hermanos, no puedes ser un títere del miedo. No te puede controlar el miedo. No te puede controlar y paralizar, hermanos, la ansiedad, la preocupación. Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo advirtiendo a los que están escuchando, versos 28 al 31. Mateo 10, 28 al 31. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Qué hermoso este verso, hermanos. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. ¿Quién puede matar tu cuerpo, hermanos? Otro hombre, otra mujer, una enfermedad, un accidente puede matar tu cuerpo. El Señor dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teme solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 pajarillos? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. ¿Quién dijo que no tuviéramos miedo, hermanos? Jesucristo. Jesucristo se lo está diciendo porque Él veía que sus discípulos, hermanos, eran miedosos. El día que fueron por Él, ¿qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron. Todos. Ahí es donde, hermanos, por más machotes que seamos, por más mujeronas que sean, hermanos, hay algo que te va a echar a correr. Pero si Cristo está en ti, si estás firme en el Señor, no va a haber nada, hermanos, que te quite la paz, que te quite la seguridad y la esperanza. Y aquí es donde quiero terminar, amados. ¿Cómo vencer el miedo? Ya la semana pasada nos introdujo muy bien al tema el hermano Jaime y nos dio algo práctico que hacer, ¿verdad? Ese papelito, ¿verdad?, donde podemos anotar. Pero no basta hacerlo físicamente, porque puedes llenar todo tu refri arriba de 15,000 papeles, pero si no lo entregas y lo crees en el alma, hermanos, te vas a gastar todo un cuaderno en escribir ahí tus preocupaciones. ¿Cómo vencer el miedo, hermanos? Por medio de Cristo. Efesios 4:6, precisamente: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, por nada estén, ¿verdad?, miedosos, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y gracia a Dios. Cuidado, aquí hay un diseño que seguir. No nada más es entregar la petición. Lea bien lo que dice Pablo a los filipenses. Fíjese, dice: delante de Dios, con oración, dice, da tu petición a Dios. Pero luego dice, hermanos,
que también con acción de gracias. ¿Por qué? O sea, aquí el chiste no nada más es hacer esto. Señor, te entrego, Señor, esta situación, la enfermedad de mi hijo, Señor. Es tuya la enfermedad de mi hijo, Señor. Yo no quiero tener miedo. Es tuya, te lo entrego en el nombre de Jesús, amén. No dice que hagamos eso, que nada más le entreguemos la preocupación. Dice que le entreguemos la preocupación y que demos gracias. Señor, te entrego, Señor, la enfermedad de mi hijo, de mi hija. Yo no puedo hacer nada, Señor. Pero gracias, Jesús, porque tú puedes hacer todo, Señor. Y en tu palabra yo lo veo y lo creo, Señor. Gracias por lo que ya hiciste, Señor, y por lo que harás. Y mi confianza está en ti, Señor Jesucristo. ¿Te fijas la diferencia de nada más poner tu petición a Dios que poner tu petición y agradecer? Porque aquí el diseño es, hermanos, que delante de Dios en toda oración con ruego y con acción de gracias le entregues la petición a Dios. Porque el dar gracias a Dios te va a hacer acordarte de todo lo que Dios es y lo que puede hacer. Pero si nada más le entregas la petición, hermanos, te vas a quedar ciclado en eso que tú no puedes hacer, pero que Dios sí puede hacer. Amados, no se trata nada más, ¿verdad?, de orar, sino de hacerlo de la manera correcta. La oración es una oportunidad para hablar con el Padre, hermanos, de entregar todo lo que no podemos nosotros controlar, sabiendo que Él sí lo puede hacer. Y luego, ¿cuál es el resultado de hacer esto? Ahí mismo es Filipenses 4:6, leímos ahorita. Y luego el resultado, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú entregas correctamente a Dios, hermanos, con fe, la petición, hermanos, esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo, ese temor, le das gracias por lo que Él ha hecho y hará. Dice que entonces la paz del Señor, que sobrepasa tu entendimiento, va a guardar tu corazón. El corazón son los pensamientos, las emociones, hermanos, en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos. Hay muchos versos en la Biblia, hermanos. Hay cantidad de veces que el Señor, creo que son 365 veces que el Señor dice en la Biblia: no temas, no temas, no temas, yo soy tu Dios, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo voy delante de ti. Una vez para cada día, exactamente. No temas, no temas, no temas, no temas. Amados, pues prácticamente tenemos que entender, ¿verdad?, que debemos vivir la palabra, no nada más recitarla, no nada más ponerla, ¿verdad?, en cuadros en nuestra casa, sino realmente llevar en nuestro día a día esa acción, ese diario vivir, esa entrega, ese decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Él dice que cada día tiene su propio afán, entonces cada día vamos a Él, hermanos. Cada día vamos a Él, o debemos ir a Él. Aquí estoy, Señor, de nuevo, con mis miedos y mi culpabilidad, que ya te entregué, Señor, y que tú ya me has liberado. Y recordar, hermanos, lo que el Señor ya hizo. Isaías 43:1. Ahora sí dice Yahweh, Jehová, creador tuyo, oh Jacob, yo formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué hermoso, hermanos, que el Señor tiene un trato personal contigo y conmigo. No lo tiene nada más como iglesia, o sea, como que Dios nos ve nada más como un grupo. No, Dios te ve como un hijo, una hija, personalmente a ti. Trata contigo así, por tu nombre. Sabe lo que sientes, sabe lo que piensas, sabe lo que te falta, sabe tus miedos, conoce tus pecados. Así, tal como eres, como persona. Dios te dice también a ti, cuando tú te has entregado a Él, formas ahora parte del pueblo de Dios, y ahora Él te dice: hey, no temas, porque yo te redimí. Redimir quiere decir: te compré y te hice mío. Yo te compré y te hice mío, te puse nombre. Antes, amados, éramos llamados enemigos. Ahora dice el apóstol Juan: mas ahora somos llamados hijos de Dios. Te puse nombre, mío eres tú.
Y luego entonces viene esta preciosa parte, hermanos, donde en Romanos el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a leerlo, no lo tenía aquí, pero vamos a leerlo. Donde Pablo empieza este hermoso discurso, donde dice: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Y lo recita, hermanos, de una manera espléndida, ¿verdad? El apóstol Pablo. Verso 31 en adelante, Romanos 8, 31 en adelante. Verso 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte, ¿entonces Dios ya no nos ama? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y luego Pablo le dice: iglesia en Roma, y así lo dice el Señor, el Espíritu te está hablando hoy y te dice: iglesia aquí en Bronzeville, estoy convencido de que nada podrá jamás separarte del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. No debe haber duda, hermanos, en los hijos de Dios, ninguna duda, de que el Señor, amados, ya tuvo la victoria en nosotros. Aquí es donde entonces Pablo dice, ahí mismo en Romanos 8, 1 y 2, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Sabes cuál es el poder del pecado? El miedo. El Señor te ha liberado del miedo. Amados, Salmos 46, 10. Estar quietos. Dile al que está a tu lado ahí, dile: está tranquilo, está quieto. Dile: descansa y conoce que yo soy Dios. Subraya ese verso, hermanos, Salmos 46, 10. Cuando estés así, hermanos, temblando, cuando estés esperando un examen, ¿verdad?, del oncólogo, cuando estés, ¿verdad?, esperando una corte, cuando estés, que una llamada de esas, hermanos, que ya sabes, de malas noticias, vea este salmo. El Señor te dice: está quieto y conoce que yo soy Dios. Señor, aquí estoy, Señor. Yo habito, Señor, a la sombra tuya. Yo estoy en Cristo, Señor. Y tú no nos has dado, Señor, no me has dado un espíritu de temor. Y empezamos, amados, a reconocer al Señor y su poder y su autoridad y su soberanía sobre todas las cosas. Y lo empezamos a vivir. Y termino con Juan, hermanos, 16, 33. Les he dicho todo lo anterior, dijo el Señor Jesús, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, porque necesitamos tanto, Señor, tu poder, tu paz. Necesitamos tanto tu protección. Vivimos en un mundo, Señor, malo porque nosotros somos malos, Señor. Pero en ti, Señor, somos transformados en nuevas criaturas. Y, Señor, ayúdanos a que todo el ruido, Señor, todas las voces, toda la violencia, todo el pecado del mundo, Señor, no robe, Señor, la paz, la libertad, la esperanza que tú ya nos has dado.
Enséñanos a vivir confiados, Señor Jesucristo. No podemos vivir como los del mundo, Señor. No podemos vivir como si no tuviéramos un Dios soberano todopoderoso. No podemos vivir con miedo, Señor, paralizados, temerosos, mintiendo, Señor, porque tenemos un Dios vivo que no tuvo miedo, Señor, que entregó sus temores diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, y que fue valientemente a la cruz a morir, Señor. Padre, ayúdanos, necesitamos mucho tu ayuda, Señor, para sanar ansiedades, depresiones, Señor, preocupaciones, culpabilidad, amarguras. Sánanos el alma, Señor Jesucristo. Permítenos darte ese acceso y que trabajes en nuestra mente, en nuestros pensamientos, emociones, voluntad, sentimientos, Padre. Que sea el hombre interior limpio, Señor, por completo, para que entonces esa nueva criatura que eres tú, Cristo Jesús, en nosotros pueda ser formada y entonces des gloria al Padre. Alabado seas nuestro Dios, porque tú ya hiciste lo imposible. Nosotros tenemos nada más que confiar, Señor, y obedecer por medio de la fe. Te damos gracias y recordamos, Señor, ese sacrificio por el cual nos has dado la victoria, Señor, absoluta sobre todas las cosas, por medio de ti, Jesucristo. Alabado sea, Señor, y anhelamos y deseamos la comunión contigo en todo tiempo. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu, Jesucristo. Amén y amén.